Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 85, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 85. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo tengas me dices, por favor, ¿ya lo tengo? ¿Sí? Ok. Vas a seguirme ahí con tu mirada. Dice la palabra de Dios: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Cuánto le temen? Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz que se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, que siempre, Señor, nos ayuda, nos guía a la verdad de tu palabra. Señor, queremos compartir el Evangelio, Señor, de la mejor manera, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Yo hablaré algunas palabras, Señor, pero tu Espíritu Santo hablará a mis hermanos también a través de la predicación, para que la palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé frutos. Señor, ayúdanos, bendícenos con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siguiendo la serie Confianza Plena en Dios, he titulado este mensaje Un Encuentro Favorable. Un encuentro, ¿qué, hermanos? Favorable. Y voy a leer nuevamente versículo 10, que dice ahí: la misericordia, léalo conmigo por favor, la misericordia y la verdad, ¿qué? La justicia y la paz se besaron. ¿Se puede imaginar? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia de Dios y la paz de Dios se besaron. Y como consecuencia, hermanos, nosotros somos bendecidos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? En el año más o menos de 1995, 94, 95, se suscitó una crisis financiera muy marcada en nuestro país. No sé cuántos se acuerdan de esa crisis. Y muchos resultaron perjudicados. Algunos invirtieron en comprar casas, en hacer negocios, grandes inversiones, pero fue tan dramática la devaluación que algunos perdieron todo eso porque el banco subió los intereses de una manera impresionante, y fíjese hasta dónde llegó. Muchos se suicidaron porque vino angustia a sus vidas, vino desesperación, y algunos se suicidaron. No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿Sí? Y bueno, a otros salieron beneficiados o favorecidos, entre ellos tu servidor. ¿Cómo ven? Gracias también Jorge dice, gracias, fíjate bien, a una palabra de advertencia que recibimos de un pastor. El pastor en una predicación dijo: no compren casa ahorita. No inviertan grandes cantidades porque viene una devaluación impresionante. Se vislumbra una crisis financiera. No compren casa.
Y algunos como que no oyeron y fueron y compraron. ¿Y sabe qué? Yo entendí la palabra y seguí el consejo. ¿Y sabe qué? Fue una bendición. Yo iba a comprar una casa en una zona muy bonita de Guadalajara, pero yo tenía que vender un departamento e invertir todo lo que tenía en el banco para más o menos dar el enganche. ¿Sí? Entonces todos los que hicieron eso vendieron cosas, dieron enganche, y ¿sabe qué? Cuando el banco subió los intereses, perdieron todo, perdieron la casa y algunos se suicidaron. Bueno, eso, el haber escuchado ese consejo y haberlo seguido, me favoreció. Lo que yo tenía no lo perdí, lo que tenía en el banco se multiplicó. Y compramos el terreno donde ahora vivimos. Fue una bendición. Amén. Salimos favorecidos. Bueno, de la misma manera, hermano, la palabra de Dios nos advierte y nos apercibe de cosas que vendrán. Yo les he estado compartiendo muchas cosas, y si tú atiendes la palabra, o yo la atiendo, seremos bendecidos, favorecidos. ¿Cuántos quieren ser favorecidos? Y no solamente con cosas materiales, sino con cosas espirituales. Y aquí el salmista está diciendo, un abrazo, un abrazo y beso, pues. Un abrazo y un beso han beneficiado al mundo entero. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Un encuentro que nos ha favorecido, fíjese bien, inmerecidamente. Porque yo te he compartido que nosotros no merecíamos nada, es la gracia de Dios la que nos ha bendecido. ¿Y cómo podemos ser favorecidos? De 1000 maneras. Mira esto que aconteció, porque ya aconteció, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se dieron un beso. ¿Sí? Y ya aconteció y sigue aconteciendo, pero eso ha traído a nuestras vidas paz. ¿Cuántos tienen paz? Ha traído confianza, gozo, protección, provisión, salvación. Diga conmigo, todo por gracia. Bueno, vamos a ver primero este encuentro. ¿Cómo te imaginas tú un encuentro? Pues un abrazo, ¿no? A veces tú te encuentras a una persona y te das un abrazo. Cuando conocí a mi esposa, o sea, antes de ser mi esposa, el primer encuentro fue en un hospital, pero así el encuentro que marcó así de nuestras vidas como para ser esposos fue a través de un cristal. Ella me miró, yo la miré y nos flechamos. Un encuentro que salió o que resultó, mis hermanos, en bendición. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? ¿Sí? Los que son casados. ¿Te acuerdas de ese primer encuentro tan padre? Unos dicen. Hermanos, la misericordia y la verdad se encontraron. No que hayan estado separados, porque está hablando de dos virtudes de Dios, la misericordia y la verdad. No que hayan estado separados, sino que es una manifestación perfecta de la unidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aquí confluyeron la misericordia y la verdad en beneficio de la humanidad, en beneficio de mí, diga usted. Algo maravilloso y trascendental aconteció en todo el universo. Un abrazo de amor que cambió el destino de muchos. Entre esos, mis hermanos, tú y yo. Siendo, fíjate bien, favorecidos por la eternidad. Yo les he estado compartiendo cómo Dios ha tenido cuidado desde antes de que naciéramos, durante la estancia aquí en la tierra y hasta que el Señor venga. Amén. Bueno, la misericordia es un atributo de Dios. Y la Biblia dice que la misericordia del Señor es grande. ¿Cuántos lo saben? Nuevas son
cada mañana sus misericordias. ¿Qué significa eso, hermano? Que la misericordia de Dios está disponible continuamente. Tú puedes fallar hoy y ahí está la misericordia de Dios. Tú puedes volver a fallar y ahí está la misericordia de Dios. Es una virtud. Y tú puedes correr o clamar por la misericordia de Dios cada día, cada momento. Eso es maravilloso. En el original, la palabra misericordia, hasad, para los que escriben con una K de kilo al inicio, hasad significa, fíjate, significa agacharse, inclinar el cuello. Es como, imagínese al Dios Todopoderoso, pero inclinándose para verte, para ver tu condición. Significa para mostrar su bondad, porque también significa bondad, misericordia significa bondad, significa compasión, clemencia y algo importante también significa el amor de Dios. La misericordia, en la misericordia de Dios está incluido el amor. También significa que Dios se inclinó para consolarnos, para manifestar su benevolencia, el favor y la gracia hacia nosotros. ¿Usted podría darle gracias al Señor? ¿Has visto caminar a los soberbios, a los arrogantes? ¿Cómo caminan? Y luego tú pasas queriéndolo saludar y ni te pela. Pues el Señor no es así, hermano. El Señor volteó, se inclinó para con nosotros. Tenemos una vecina, no sabemos por qué, pero haz de cuenta que la encontramos y no encuentra a nadie. Así. Y pensamos que es porque le compartimos el Evangelio. Pero pasan los días, los meses, han pasado los años y esa es una muchacha que por cierto yo veo que está súper amargada. Y la encontramos y así. Y a veces hasta yo le hago así, ¿no? Como si nada. No, el Señor no es arrogante, mi hermano. El Señor mostró su misericordia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Un encuentro, un abrazo de amor para favorecer al mundo, cambiando el destino de muchos. ¿A cuántos nos ha cambiado el destino el Señor? ¿Cuál era nuestro destino? El infierno. La condenación eterna, el lago de fuego, pero por su misericordia el Señor nos ha bendecido. Dice en el versículo 1 del Salmo 85, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Cuando habla de Jacob, habla del pueblo de Israel. Y aquí está diciendo el salmista, fuiste propicio a tu tierra. Oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio? ¿Se acuerdan? Por 70, 80 años en cautiverio por causa del pecado, por causa de que se apartaron de Dios. Y aquí el salmista está haciendo referencia de esto. Señor, fuiste propicio a tu tierra y volviste la cautividad de tu pueblo. La palabra propicio significa mirar otra vez, inclinarse. O sea, Dios tuvo misericordia de su pueblo y sigue teniendo misericordia de su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Qué es lo que cautiva al hombre, hermanos? El pecado. Lo aprisiona, lo oprime, ¿sí? Y eso esclaviza. Y la palabra nos enseña que si el Hijo no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. ¿Quién es entonces nuestro libertador? El Señor Jesucristo. La misericordia y la verdad se fundieron en un abrazo de amor para que el mundo fuera favorecido. Casi con nada, mis hermanos, favorecidos con la salvación. Amén. Lógicamente, esto se aplica a los hombres que están dispuestos
a recibir lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Qué nos está ofreciendo en este primer punto? Su misericordia y su verdad. ¿Cuántos la quieren? Amén. La misericordia y la verdad son dos atributos de Dios. Y al hacerlo, o sea, cuando nosotros recibimos eso, nos constituimos un fruto de ese abrazo. ¿Cuántos tienen papás? Los papás tuvieron que darse un abrazo y un beso para que tú nacieras. De la misma manera, o sea, hubo necesidad de ese encuentro entre la misericordia y la verdad para que tú nacieras de nuevo y para que seamos hijos de Dios y podamos recibir la bendición de Él. ¿Lo está entendiendo? Un abrazo de amor. Jesucristo, hermanos, es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque Cristo, con su evangelio, con su persona, reveló a Dios. ¿Sí? Y por eso yo digo, Jesucristo es la verdad revelada por Dios. Y ahí en el libro de Juan, no lo busque, dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad entonces? Jesucristo. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Bueno, así como el Padre y el Hijo se encontraron, cada uno de nosotros debemos tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? Porque descarriados estábamos en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Andábamos por caminos que conducían a la muerte, pero por su misericordia fuimos encontrados por el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas, y cuando Él nos llevó a su redil, ¿sí? Entonces, o cuando nos encontró el Señor, se suscitó el milagro más grande del mundo, que es la salvación, es la conversión, nacer de nuevos, y eso, mis hermanos, por lo menos en mi opinión y de acuerdo a la palabra, eso resulta en beneficio. ¿Cuántos lo creen? Usted se siente, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Usted se siente más bendecido ahora a cuando antes de conocer al Señor Jesucristo o no? Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Hemos sido bendecidos. Estamos bajo su protección. Yo te he estado compartiendo todos estos mensajes. Estamos bajo su cuidado. Dios tiene un control perfecto de nuestras vidas. Amén. Versículo 2, perdonaste, del Salmo 85. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¿Cuántos pecados? Todos. Bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es la expresión más maravillosa de la misericordia. ¿Me escuchó? Mira, para nosotros ahorita entendemos que debemos perdonar. ¿Cuántos saben? Es un mandamiento de parte de Dios que debemos perdonar. Pero en el perdón está inmiscuida la misericordia. Porque alguien te ofendió y merecía un castigo, como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Pero el perdón es esa expresión hermosa de la misericordia. Alguien te pegó en la mejilla derecha, ¿y tú qué quieres hacerle? Pues darle otra, ¿no? Pero eres movido a misericordia y le perdonas. Bueno, de la misma manera el Señor nos perdonó, porque nosotros le fallamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te acuerdas de la oración de aquel hombre publicano? Estaba el fariseo ahí: Señor, yo oro todos los días, yo ayuno, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, pero así con una actitud de soberbia. Y estaba el publicano ahí, postrado ante Dios, y él dijo unas palabras muy importantes. Señor, le dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, ten misericordia de mí, Señor, perdona mis pecados. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vamos delante de Dios así, el Señor se inclina y nos muestra su misericordia. Amén.
Bueno, ese beneficio, ese favor, no lo merecíamos. Nuestro castigo tenía que ser la muerte por causa del pecado, pero por aquel abrazo, aquel encuentro, ahora ha sido posible el perdón de nuestros pecados. Merecíamos ese castigo, la muerte, la justa paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Merecíamos la ira de Dios, pero escúcheme, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Dios grande en misericordia apartó su ira, porque ciertamente merecíamos el pecado. Amén. Versículo 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Alguno de ustedes ha estado enojado en alguna ocasión? ¿Que alguien te hizo enojar y te hierve la sangre? ¿Y qué quieres hacer? Pues quieres destruir al que te ofendió, quieres acabártelo, o sea, quieres agarrarlo del cuello y ¿sí o no? Cuando te hierve la sangre. Bueno, fíjate lo que dice ahí, reprimiste todo tu enojo. El Señor, hermanos, se enoja cuando nosotros hacemos pecado, pero es un enojo santo, porque Él puede perdonar al pecador, pero jamás estará de acuerdo con su pecado. Entonces Él reprimió todo su enojo, dice, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Por su misericordia. Reprimió toda su ira, su enojo santo, su celo santo. Fíjese bien, cuando vio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos la muerte, pero cuando Dios vio a su Hijo en la cruz del Calvario, reprimió, quitó todo su enojo y toda su ira para perdonarnos. ¿Lo está entendiendo? El salmista está hablando de la condición de Israel, por la condición por la cual había sido llevado en cautiverio, pero también tipifica a cada uno de nosotros que vivíamos en pecado, ¿sí o no? Ahora nosotros hemos sido perdonados de todos los pecados, pero tenemos ahí todavía una latencia de poder pecar, pero la misericordia de Dios también está cada mañana, ¿sí? Entonces, ese pueblo de Israel tipifica a nosotros que también cometimos pecados, pero se nos han perdonado. ¿Recuerdan aquella exclamación de Moisés? Jehová, Jehová, exaltando este atributo grandioso de Dios, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es grande en misericordia? Y luego agrega y verdad. Está resaltando los atributos de Dios. Y dice que Él tiene misericordia para millares, ¿sí? Pero que de ninguna manera tendrá por inocente, ¿qué? Al malvado. O sea, la misericordia de Dios, hermanos, para que usted me entienda, está dispuesta. Pero el que no la quiera, no será tomado por inocente. Es un regalo de Dios. Es algo que el Señor nos está ofreciendo y tú dices, fúchila. ¿Me está entendiendo? Es algo que el Señor ya hizo y el Señor te la está ofreciendo, su misericordia y su verdad. Pero al que desprecie o menosprecie todo lo que Dios, fíjate bien, nos ha servido en charola de plata, porque es eso, Dios ya lo está disponiendo, ya lo dispuso, no lo tendrá por inocente. Es como que el Señor te está preparando un platillo con su misericordia, con su verdad, en una charola de plata o de oro, y tú no la quieres.
o la agarras en un pedazo de papel. Pero Él te la está presentando en una charola de plata y te está invitando a la mesa. Y tú de mala manera la agarras y la pones en un papel, o no la agarras. ¿Cómo alcanzamos misericordia, hermanos? Solamente a través de su Hijo Jesucristo. El único que por su sangre, por su sacrificio en la cruz, puede perdonarnos. Esto ya te lo he explicado muchas veces. El sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos libró de las consecuencias del pecado y de la muerte. Amén. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando ahí en el río Jordán? Que vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Es Jesucristo. No hay, hermanos, nadie más que pueda perdonar el pecado. Y algunas veces vacilándote te digo, o sea, no es Juan Diego quien te va a quitar los pecados. Ningún hombre nos puede quitar los pecados. Solamente Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Fíjese bien lo que le voy a decir. Vea con atención y con devoción a la cruz del Calvario. ¿Sí? Y al que estuvo ahí, en la cruz del Calvario, ¿quién estuvo? Dice el profeta Isaías, Él llevó nuestras rebeliones, cargó todos nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, ¿qué? Fuimos nosotros sanados. Sanados, ¿sabe de dónde? Diga, del corazón. ¿Ok? Bueno, la misericordia y la verdad se encontraron, se dieron un abrazo de amor. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. O sea, estos atributos, hermanos, son de Dios, pero como que hay ciertas características, en este caso la verdad tipifica más a Jesús, aunque es Dios mismo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y mire, cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, los judíos que lo escucharon le entendieron muy bien porque en el tabernáculo la primera puerta se llamaba el camino. La segunda puerta se llamaba la verdad. Y la puerta al lugar santísimo se llamaba la vida. Entonces cuando Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ellos entendieron. ¿Sí? Y en la actualidad sabemos que había 5 columnas para la entrada al lugar santo en el tabernáculo. Y también sabemos que hay 5 ministerios. ¿Se acuerda? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Diga conmigo 5. Esa es la verdad de Dios. O sea, ¿a qué se refiere? A su palabra. Por apóstoles, por profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén. El pecado nos tenía esclavizados, con un destino de muerte, con un destino de condenación, con un destino de ir al infierno, mis hermanos. Sin embargo, el Hijo nos ha hecho verdaderamente, ¿qué? Libres. De cierto les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado? ¿O cuántos ya han sido libres del pecado? Es por Jesús. Y aún el día de la ira, acuérdate que yo te compartí hace 2 domingos cómo el Señor nos va a librar del día de la ira de Dios, de la gran tribulación, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, Dios es amor, es misericordioso, es clemente y es piadoso y es tardo para la ira. Después de aquel abrazo que se suscitó en el universo,
el Padre envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hermanos, tener la esperanza y la certeza de la salvación en mí produce una paz impresionante, un gozo por la salvación, una esperanza de la vida eterna, no sé en ti. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por su misericordia? Y gracias a Dios, a Jesús, por su disposición a entregarse en la cruz del Calvario por ti y por mí. Juan dice, ahí en Primera de Juan, acompáñeme. ¿Lo tiene? Primera epístola de Juan, capítulo 2. En el versículo 2 dice, y Él, refiriéndose a Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué? El mundo. ¿Quién es la propiciación? Jesucristo. ¿Y qué significa propiciación? Propiciación significa, escúcheme, hermano, víctima expiatoria. Eso significa propiciación. O sea, Jesucristo fue la víctima expiatoria por tus pecados y los míos. Para que, si se le pone difícil entender este término, Jesucristo fue el chivo expiatorio. ¿Ha escuchado de eso? ¿Sí? O para que me entienda mejor, fue Jesús y es Jesús el que pagó por los platos que tú rompiste y que yo rompí. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos vieron la película del guardaespaldas? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el guardaespaldas salvó a aquella cantante? O sea, él se puso en lugar de ella y a él le tocó el plomazo. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros rompimos todos los platos y ¿sabe qué? Jesús tuvo que pagarlos. Eso significa propiciación y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nosotros la regamos, pero el Señor nos ayudó. ¿Le da gracias a Él? Y dice que no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino por la de todo el mundo. Sí, entonces nadie se debe sentir excluido, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y esto está diciendo, todo está servido en bandeja de plata, para el que lo quiera. A los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Hemos sido favorecidos por Dios. ¿Usted puede decir amén? Un favor inmerecido, por gracia, por su misericordia. Y como consecuencia de eso, mis hermanos, tantas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Yo, hermano, experimento el gozo de la salvación. Hay paz en mi vida, a pesar de que el mundo se está derrumbando. Hermanos, hay paz en mi corazón. Que la crisis, que el gasolinazo, como le he estado compartiendo, mire, hay paz en mi corazón. Hay esperanza. ¿Tú tienes esperanza? Confianza firme. Escúcheme bien, no como yo le compartí en otros mensajes, no confianza en mí, no, confianza en la roca de mi salvación. ¿Quién es la roca de tu salvación? Bueno, somos el fruto de ese abrazo entre la misericordia de Dios y su verdad, de aquel encuentro entre el Padre y el Hijo. Y aquel verbo, dice la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad.
Fíjate bien, y el verbo se hizo carne. Hermano, Jesucristo necesita encarnarse en tu corazón. La palabra necesita encarnarse en tu corazón y entonces somos un fruto de ese abrazo. Punto número 2, un beso de amor. Abacho y becho, ¿verdad? Versículo 10 del Salmo 85. Lo volvemos a leer fuerte. La misericordia y la verdad que se encontraron, la justicia y la paz que se besaron. Lógicamente, hermanos, esta es una expresión poética, ¿sí? La justicia de Dios, escúcheme, se ve satisfecha en el sacrificio expiatorio de su Hijo. Lo voy a decir más al pasito. La justicia de Dios, porque Él es un juez justo, se vio o se ve satisfecha en el sacrificio expiatorio de su Hijo en la cruz del Calvario. No hay otra manera de satisfacer la justicia divina, solamente de esa manera, porque Dios es un Dios justo. La paga del pecado es muerte. Teníamos que morir tú y yo, pero Jesús lo hizo en nuestro lugar. Y acuérdese lo que dice Pablo ahí en Filipenses, no lo busque, hablando de Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿qué quiero enfatizar? Fíjate bien, o sea, Jesús siendo Dios se humilló, vino a esta tierra y murió por ti, por mí, para darnos salvación, para darnos paz, para darnos tantas bendiciones que hemos recibido. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué se refiere? Él tenía que llevar todos tus pecados, los míos y los de todo el mundo, a la cruz del Calvario. Al hacer así la voluntad del Padre, estaba consumando nuestra salvación. Y como consecuencia, hermanos, tú y yo hemos sido bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Favorecidos inmerecidamente, porque nosotros no merecíamos nada. Todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia. La palabra justicia en el original viene de una palabra sadak, con T al principio, sadak, que significa derecho, equidad, justicia, justo y recto. Es un atributo de Dios, Él es derecho. Amén. Él es un juez derecho, es un juez recto, no como los que hay ahorita. ¿Cómo son los jueces ahorita? Todos chuecos, ¿verdad? Dios es un juez justo, recto, y Él practica la equidad. Sí, o sea, Él es justo. Es una virtud de Dios ser así, justo, recto, que aplica la equidad. Acuérdense, cuando le hablo de la justicia, les he recordado el icono de la justicia, que es una mujer, ¿se acuerdan? Con una balanza y luego tiene sus ojos cubiertos, tiene una espada en la otra mano, que significa el castigo, pero tiene en su mano una balanza y la balanza está equilibrada. Esa es la justicia de Dios, ¿sí? Y luego se cubre los ojos para no desviarse, para no favorecer a nadie, sino aplicar la justicia justa. Ok, mire, el pecado desequilibra la balanza de Dios.
Si hay pecado en tu vida, la balanza se inclina hacia un lado y te impulsa al infierno. Pero escúcheme bien, la santidad de Jesucristo se pone en el otro lado y equilibra la balanza. Un hombre justo, recto y santo que murió por tus pecados, y al morir por tus pecados y al poner la santidad de Dios en el otro extremo de la balanza, se equilibra y ahí está la justicia. Amén. Entonces, qué maravilloso, hermanos, qué bendición lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero quiero recordarle algo, requirió un pago, un rescate. Y usted sabe perfectamente quién lo hizo. Lo hizo el Señor Jesucristo para equilibrar la balanza justa de Dios. El pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Cuántos quieren tener la vida plena? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Pablo dice dádiva, en el original viene una palabra charisma, que significa un don, o sea, un regalo. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, significa liberación y rescate. Y en Mateo, no busque el lugar, dice que Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Y yo te podría preguntar, ¿por cuántos? Por muchos, pero ¿cuáles son esos muchos? Déjeme decirle cuáles, los que hemos creído en el nombre de Jesús. Amén. Pablo coloca estos dos ingredientes, la justicia y la paz, ahí en Romanos 5:1, donde dice, no lo busquen, nada más anótelo: justificados, pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificados pues, ¿por medio de qué, hermanos? De la fe tenemos la paz para con Dios en Cristo Jesús. Porque quiero recordarle, hermano, que Dios continuará enojado contra el pecado. No contra el pecador, contra el pecado. Pero el pecador tiene la oportunidad de buscar la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y de esa manera ser perdonados. Entonces, la justicia de Dios se satisface en el sacrificio de Jesucristo y como resultado tenemos la paz para con Dios, pero escúcheme bien, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Cuántos han creído en el Evangelio? Porque aquí en este contexto de Romanos 5, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe aquí viene del original griego pistis, pero se refiere al Evangelio, se refiere a esa confianza, escúcheme bien, en Cristo para salvación. O sea, no hay otra forma de alcanzar la salvación sino por medio de Jesucristo, y es por el medio que utiliza es la fe. ¿Cuántos han creído? Amén. Jesucristo, cuando iba a empezar su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y ¿qué? Crean al Evangelio. ¿Cuántos han creído al Evangelio? Bueno, en la primera porción de este verso dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que llegó Jesús, el tiempo del cumplimiento de todas las profecías en el Antiguo Testamento se había cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién nos acercó al reino de Dios, mis hermanos? Jesucristo. Y luego agrega ahí Jesús: arrepiéntanse de sus pecados y crean al Evangelio. Y si tú lo haces, mi hermano, ya estás en el reino de Dios, con todas sus bendiciones. Amén. Y Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero es la fe en el Hijo de Dios como nuestro Salvador. Pedro dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, no hay ningún otro nombre, hermano. No me diga Buda, no me diga Juan Diego, no me diga nadie. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Y Pablo también asevera ahí en Efesios 8:2, porque por gracia, no, es 2:8, ¿verdad? Porque por gracia, vamos a verlo, no quiero decirle Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, por gracia, un regalo inmerecido, un don inmerecido, pero por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, la justicia y la paz se besaron. La paz significa, hermanos, pues básicamente paz. ¿Usted sabe lo que significa paz? A ver, hágale así. Eso es paz, hermano. Pero hágale así cuando esté en medio de una tribulación también, ¿ok? De una enfermedad, etcétera, etcétera. También paz significa prosperidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido prosperados en medio de las tribulaciones? Sí, ¿verdad? Eso significa paz. Y es esa paz verdadera, dice Jesús, no es la paz que ofrece el mundo. ¿Cuál es la paz que ofrece el mundo? Es una paz ficticia. Allá afuera tú puedes encontrar a alguien que te dice amor y paz. Sí, pero nada de amor y paz. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que les ofrece el mundo, ¿sí? Y luego agrega algo súper importante. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no se turben en medio de todo lo que está pasando. No tengan miedo en las situaciones, en las pruebas, en las aflicciones que están aconteciendo, porque yo les he dado mi paz. Algunos sí lo creen y otros así como que, ¿será, pastor? Fíjate, es esa paz que el Señor nos ha dado. Él la ganó en la cruz del Calvario. Y no debemos turbarnos, lógico, o sea, de repente pues te asustas o te afliges un poquito, pero ¿qué hay que hacer? Ir al Señor. Ni tenga miedo. Ay, pastor, pero tantas cosas que están aconteciendo, no tenga miedo, dice el Señor. No le estoy diciendo yo. Es el Señor el que lo está diciendo. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Todas estas cosas les he hablado. Vendrán tribulaciones, persecuciones, angustias, etcétera, etcétera. Pero, dice, todas estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Jesús, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quién es tu paz, hermano? ¿Qué dijo el profeta Isaías? Hijo nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí? Y el imperio sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hermano, debes tener la paz. Y la paz no se proclama, la paz se manifiesta. Yo aquí estoy viendo así caritas de paz, pero otras así medios asustados, otros medios enojados. ¿Sabe qué, hermano? La paz se refleja. Y se refleja de veras cuando hay tribulación. Que tú ves a la persona y dices, ¿de dónde tiene paz? Y está pasando por esta situación tan difícil. Es la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él dijo, el castigo, Isaías profetizando a Jesús, el castigo de nuestra paz
fue sobre él, ¿sí? El castigo de nuestra paz, la paz que nosotros tenemos, ¿sabe qué? Cristo pagó un precio por esa paz en la cruz del Calvario. Y yo le aseguro que hay mucha gente que quisiera pagar millones y millones por tener la paz que estos pobretones tenemos. ¿Sabía eso? Gente de mucho dinero, con mucha riqueza, que estaría dispuesto a pagar millones y millones por tener la paz que tú y yo tenemos. ¿Y sabe qué? Es gratuita. El Señor nos la ha dado. Amén. Si tenemos la paz para con Dios, por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Ya nada nos debe angustiar, porque tenemos paz con Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor y de Señores, que tiene un cuidado muy especial de cada uno de nosotros. Necesita estar en paz con Dios, y esa paz se logra a través de la justicia de su Hijo. O sea, ya no debe angustiarse por cosas, no por los afanes, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, cosas que pueden venir a nuestras vidas. Acuérdate lo que el hermano Pablo, bueno, el apóstol Pablo dijo. Por nada estén afanosos. A ver, dígale a su hermano, por nada te hablan. ¿Sabe? Nada. Sino, agrega Pablo, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, en oración, con ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, por nada, sino sean conocidas. ¿Qué significa, hermano? ¿Cómo le vas a dar a conocer a Dios tu petición? ¿Cómo vas a hacerlo? En oración. Ahí mismo dice, en ruego, pero necesitas ser un hombre y una mujer de oración. Hay que ir al Señor y decirle, Padre, mi hijo, mi hija está enferma y tengo esta aflicción. Señor, estoy en esta situación de opresión, me siento angustiado, etcétera, etcétera. No sé cuál es tu problema, pero tenemos que ir delante de Dios, orando, clamando, rogándole al Señor. ¿Y sabe qué? Dios nos mostrará su misericordia. Amén. Y la paz de Dios, ahí está la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cuando la gente te dice, oye, ¿cómo le haces para tener paz en medio de esta situación que estás pasando? Y ahí es una buena oportunidad para que tú le digas, es la paz de Cristo en mi corazón. Y no lo entiende la gente. Dice, caray, está pasando por una situación muy difícil, pero lo veo con paz. Qué padre, ¿no? ¿Qué dice Hebreos? Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia. ¿Sí? O sea, al lugar santísimo que Cristo nos abrió con su muerte en la cruz del Calvario. Y luego agrega, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, acerquémonos en oración, humillados, confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo para darnos entrada libre hasta el lugar santísimo. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, Él es, dice un salmo que ya te compartí previamente, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Para ir concluyendo, quiero decirle que Dios ha dispuesto todo lo que necesitamos para ser favorecidos. Diga conmigo todo. ¿Qué ha dispuesto? Todo. En este salmo, un platillo celestial, mis hermanos.
servido precisamente en una bandeja de plata. Mira, imagínate a los que les gustan los mariscos, imagínate una bandeja de plata con un trozo de atún, con un ostión a la Rockefeller, con un camarón azul de este vuelo y con un trocito de pulpo, con un aderezo y a las finas hierbas. ¡Wow! En una charola de plata, mi hermano. Bueno, a los que no les gustan los camarones, imagínate en una bandeja de plata, pues unos frijolitos refritos, un trozo de diezmillo, un pedacito de aguacate y chile de molcajete, por supuesto, servido en bandeja de plata. ¿Quién te lo está sirviendo, hermano? El Señor. Todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Sí, y si Él está diciendo, está servido en bandeja de plata y tú lo agarras o lo desprecias, mi hermano, estás despreciando todo lo que Dios ha hecho por ti y todo lo que Dios ha hecho por todos los que crean en el Señor Jesucristo. Imagínate que tú lo agarras en un trozo de papel, pero el Señor te lo está disponiendo para que tú lo compartas delante de Él. Ese es un honor, es un privilegio, mi hermano. No desprecies lo que el Señor nos está dando. Porque hay gente que no le gustan los mariscos, ¿verdad? Pero los frijoles bien que le entran. Es un platillo celestial en una bandeja de plata. La misericordia y la verdad se encontraron, se fundieron en un abrazo de amor. Su bondad, su amor, su misericordia, su benevolencia para que tú lo gustes. La justicia y la paz se besaron. Otros dos ingredientes deliciosos a la vista y al gusto para que lo comas. Abracho y becho celestiales y resultó esto. Amén. Somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Somos el fruto o el producto de este encuentro, de este abrazo y de este beso celestial. Nosotros somos el fruto. Amén. El resultado, hombres y mujeres, jóvenes y niños, escúcheme bien, favorecidos inmerecidamente, por gracia, un regalo de parte de Dios. En este platillo servido sobre bandeja de plata, resaltan estos 4 ingredientes: la misericordia de Dios, su verdad, la justicia y la paz. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Pero por supuesto que hay otros que a veces cuando ya empiezas a comerlo, lo percibes. ¡Ay, qué rico está! O sea, no solamente se ve bonito, sino que sabe rico. Tiene un aderezo riquísimo. Ahí está involucrado, hermano, todo lo que Dios ha hecho. El amor de Dios, la justicia, la paz, la pureza, etcétera, etcétera. Hermano, no lo menosprecies. No lo pongas en platos desechables, porque son los ingredientes que necesitas para tu salvación, para el perdón de pecados, para que te alimentes, para que tengas, fíjate bien, paz, para que tengas seguridad, confianza en Dios, esperanza en la vida eterna. Toda tu confianza puesta en todo lo que el Señor ya ha hecho. Ya está dispuesto. Y está dispuesto desde que Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? Y hasta que Él vuelva por nosotros. Ahí está. Si después de todo esto tú desprecias eso que el Señor te está ofreciendo y prefieres más las tinieblas que su luz, ¿qué se puede hacer?
estás despreciando la verdad, estás despreciando la luz de Cristo. Si tú rechazas el amor de Dios, que está involucrado ahí en su misericordia, vas a seguir viviendo en temor. Aterrorizados por las cosas que están aconteciendo allá en el mundo y por las cosas que Dios también va a enviar, si tú rechazas el amor de Cristo. Pero por otro lado, si tú recibes el amor de Dios, todo temor se irá de tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Si tú finalmente desprecias, fíjate bien, el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, estarás aceptando, fíjate bien, la recta y justa justicia de Dios. Porque todo aquel que rechaza a Jesús será rechazado por el Padre. ¿Qué prefieres? Ahí está, servido todo en bandeja de plata. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y también quiero invitarte a que si tú has despreciado lo que Dios te está ofreciendo, pues hoy le pidas perdón al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha ayudado a entender este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tu misericordia y tu verdad se encontraron. Tu justicia y tu paz se besaron, Señor, para bendecirnos, para favorecernos, para traer paz, para traer gozo a nuestras vidas, para traer una confianza plena, Señor, en todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú lo has dispuesto todo en bandeja de plata, Señor. Nosotros no tuvimos que hacer nada excepto creer en Jesús, creer en tu palabra, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y llevó ahí todos mis pecados. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Es maravilloso. Ese abrazo, ese suceso que ha tenido repercusión universal y una repercusión eterna. Porque lo que tú has hecho, Señor, trasciende a la eternidad. Trasciende, Señor, los tiempos. Señor, por lo que tú has hecho o por lo que harás en las personas que no te han recibido, trascenderá hacia la eternidad. Seremos beneficiados, somos beneficiados, bendecidos, favorecidos por lo que tú has hecho, Señor, y lo has dispuesto y solamente debemos tomarlo. Si alguien quiere tomarlo, pase acá al frente, quiero orar por él o por ella. Gracias, Señor, porque a través de su misericordia, a través de su verdad, de su justicia y de su paz, Señor, somos bendecidos, somos beneficiados, somos favorecidos, Señor. Gracias, Dios, aquel que quiera tomar tu misericordia, tu verdad, tu justicia. Si no hay paz en tu corazón, el Señor te la quiere dar, la verdadera paz. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Muchas gracias, Señor. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos tu misericordia, Señor. Padre, que tú te inclines hacia
personas, Señor, que están aquí humilladas delante de ti, necesitadas, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, y también necesitados de la verdad, que es tu palabra, que es tu evangelio, que es Cristo. Señor, necesitan tu justicia para poder tener la paz para con el Padre y para poder tener esa verdadera paz, Señor, que nos hace vivir tranquilos, Señor, que nos hace vivir confiados, que nos hace vivir, Señor, con esperanza, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, mi Dios. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Señor, tu benevolencia, tus bendiciones, Señor, que alcancen a este varón, Señor. Y sobre todo tu justicia para el perdón de pecados, para la salvación, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la paz en mi hermana. Señor, llénala de tu paz. Esa paz verdadera, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, y que quita el temor, que quita la angustia, los afanes, Señor, de este mundo, porque, Señor, tú la estás llenando en este momento de esa verdadera paz, Dios. Llénala, Señor. Es a través de tu justicia, es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por tu paz. Él pagó un precio muy alto, su sangre preciosa. Él pagó ese tan alto por tu paz. Él pagó nada. Él pagó ese precio tan alto para que tú tengas plena confianza en Él, para que pongas toda tu confianza en el Señor Jesús, que es tu roca de salvación. No te fíes en tu prudencia, dice el Señor. Fíate. Cuidado, cuida. Gracias, Señor. Llénala, Señor. Llénala de tu perdón. Limpia, Señor, su corazón. Dale, Señor, el gozo de tu salvación. La certeza, Señor, de la vida eterna, Padre. Dásela a Dios en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Gracias por este, Señor, que ha entendido, Señor, que tú has dispuesto todo para que Él sea bendecido, Señor. Has dispuesto tu misericordia, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor. Él ha sido justificado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, ahora tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa certeza, esa confianza, Señor, de que tú siempre le ayudarás, Padre, y esa convicción de correr a ti siempre que esté en una tribulación, en una angustia, Señor. Padre, llénalo de tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, que se lleve su corazón lleno de tus promesas, Señor, de tu palabra también, Señor, a su esposa. Señor, llénala de ti, Señor, de tu presencia. Que Jesucristo y su palabra se encarnen en su corazón, Padre, y que ella sea el resultado de este suceso maravilloso, universal, de que la misericordia y la verdad de Dios se abrazaron. La justicia y la paz de Dios se besaron para dar, Señor, como resultado una mujer llena de ti. Llena, Señor, de tu paz. Bendecida, Señor, con la salvación eterna de su alma, porque Cristo la ha logrado en la cruz del Calvario.
Solamente es necesario que le pidas perdón al Señor por tus faltas pasadas, por tus pecados. Y que reconozcas que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiar tu corazón. Y que Él, por su sacrificio inocente, por su sacrificio en la cruz del Calvario, tomó el lugar de la balanza desequilibrada por tu pecado, y Él por su sacrificio la ha equilibrado y está siendo justificada. Dale gracias al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, te doy gracias. Dígale, hermana, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú pagaste un precio muy alto por mi paz, por mi perdón, por mis pecados. Te doy gracias, Señor. Y yo sí quiero tomar lo que tú me estás ofreciendo hoy en ese platillo celestial. Tu misericordia, tu verdad, tu justicia y tu paz. Lléname de ti, Señor. Te recibo en mi corazón. Gobierna mi vida a partir de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, por mi hermana también, Esther, Señor. Señor, llénalas de ti, Señor. Padre, que no menosprecien todo lo que tú has hecho por ellas y que tengan esa convicción, Señor, de que tú estás con ellas en todo momento. Tú eres su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Señor, tú eres la confianza plena de sus almas para salvación, para vida plena en este mundo, Señor. Padre, y ellas corren inmediatamente ante ti, llegan hasta tu presencia, Señor, para alcanzar misericordia y el pronto auxilio, Señor, el socorro que ellas necesitan en sus vidas. Llénalas de paz, Señor, llénalas de gozo, llénalas, Señor, de confianza, de esperanza, Señor. Padre, que no se turbe en ninguna situación su corazón y que no tengan miedo, Señor, porque tú estás con ellas, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.